Noches, padre. Sí. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, padre. ¿Cómo va usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, bien. Hoy tuve una reunión con el obispo y los sacerdotes y Wow. tengo 5 horas de viaje encima, pero gracias a Dios no, todavía soy joven. O sea, Todavía, salió bien de la reunión, padre. No, sin sí, ningún sí, sí, problema. salí bien. Gracias a Dios eran todas buenas noticias, así Ah, que bueno. por ese lado nada extraño. Oh, qué Así bueno. que, bueno, ¿qué me cuenta hoy? Bueno, yo creo que iba a tocar un tema. Yo creo que lo que ayudaría es, porque a veces toca uno, arranca con un tema y empieza a meterse en otros temas de una otra forma, y yo creo que a veces no le ayuda a las personas que escuchan porque se pierden. Yo no creo que usted se pierda, padre, pero muchas personas que escuchan, porque los que están saltando, o sea, se pueden perder. Entonces, tratamos de pronto de mantener un solo tema para claridad de los demás, creería. Sí, 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 se puede hablar de un solo tema. ¿Usted qué tema propone? Sí, yo creo que quería acabar de retomar de lo que estábamos hablando la vez pasada, tratar de darle un retoque final Ajá. de ese tema. Sobre el Ah, tema, era sobre el tema de la escritura, de la sola escritura, sí, recuérdemelo. sí, era, el tema que estamos hablando era la asunción de María Sí. como dogma. Entonces así empezamos a movernos en otras áreas. Ah, Hagamos una cosa, toquemos ese tema, no hay ningún problema, y después hablemos de otro tema que está sí, relacionado con el tema bíblico, ¿no? Después vayamos al tema de la unidad. ¿Cómo sabemos? Me parece que a mí el tema sola escritura, yo creo que lo he discutido, a menos que usted quiera conversarlo, ¿no? A menos que es un tema que usted quiera conversarlo, pero creo que es un tema bastante agotado en este canal. Toquemos el tema de la asunción y después podemos tocar un tema que me gustaría hablar quizás con usted, es el tema de la unidad, por ejemplo, de cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera. Ese es el tema que podemos tocar también. 2 temas podemos tocar, ¿no? ¿Te listo. parece? Sí, sí, no me parece. O sea, tenemos muchos temas, la verdad, muchos temas y yo creo que sí, confiando en Dios, tendremos muchas conversaciones. Sí. El Mm, tema de la asunción, yo le digo, sí, yo le di los argumentos la vez pasada. El tema de, por ejemplo, está más en la tradición que en la Biblia, obvio, ¿no? Pero sin ujú. embargo, bueno, nosotros consideramos que la tradición es parte de la revelación, es eso, digamos, ¿no? Ahora, la Biblia sí, uno puede ver indirectamente, ¿no? El caso de Apocalipsis 12, por ejemplo. Pero ¿cuál es su duda sobre la asunción? Bueno, cuando estamos hablando sobre el tema, llegamos a un tema que tenía que ver con Elías y Enoch. Y yo le comentaba que desde mi punto de vista, la Biblia decía que todos morían, no solo por Hebreos, sino Romanos 5 o Eclesiastés. Pero usted me decía que tenía un punto de vista diferente. Entonces yo quería escuchar por qué usted cree que no murieron. O Más sea, bien yo dicho, creo, sí, yo creo que usted no cree que siguen vivos andando por acá, como dice, si Lázaro, cuando hay un tema, no, no dice la Biblia que Elías murió, y ese es un tema de discusión. Es decir, gran parte de los teólogos dicen que Elías subió al cielo vivo. Otros dicen que murió porque, como dice el mismo Dios, nadie puede ver mi rostro y seguir vivo. Se lo dijo a Moisés. Sin embargo, Dios puede hacer excepciones. Lo normal es que los muertos no resuciten. Eso es lo normal. sí, Es decir, si usted se pone a pensar, porque si usted absolutiza ese término, esa frase de Romanos 5, tendríamos que incluirlo ahí también a Jesucristo. Y Jesucristo obviamente no está incluido. No lo podemos absolutizar, ¿no?
Pero eso es un ejemplo muy burdo, porque bueno, lo de Jesucristo se puede refutar mucho más fácilmente con lo que sigue en Romanos 5. Sí. El tema está, a lo que lo que le quiero decir es, la Biblia tiene interpretación literal en algunos casos, en otros casos tiene interpretación alegórica, en otros casos tiene interpretación más histórica. Hay que ver realmente, hay que ver el contexto cultural, el contexto histórico, el género literario. Yo por eso le puse ese ejemplo. El brazo de Dios desplegó la fuerza de su brazo. Es un antropomorfismo. Entonces, cuando uno analiza ese pasaje, ¿no? En Adán todos murieron, ese pasaje. Es obvio que, digamos, hay que también, Dios puede hacer excepciones y la excepción confirma la regla. No es que la excepción quita la regla, sino que la confirma. La mayoría de los hombres mueren. Pero Elías, por una especial gracia de Dios, pudo no haber muerto. Hay que ver, digamos, hay que ver. No dice la escritura en ninguna parte que murió. Dice que ascendió a los cielos en una carroza de oro. Eso es lo que dice, ¿no? No sé si le respondí. No, sí, muy bien. O sea, me interesaba más saber cuál era su posición. Y yo creo que en la forma en que usted lo presentó, o lo colocó abierto, no definido en un sitio o en el otro, en la forma que lo escuché. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay reglas y a veces hay excepciones. Y yo creo que lo que es claro es que cuando hay una excepción a una regla general, la Biblia es explícito cuando muestra una excepción a algo. Entonces uno no tiene que decir o que sí hay excepción o no hay excepción. Entonces yo creo que ese es bastante explícito en ese sentido. Y traía el tema de Elías porque en los libros de la Biblia hay un pasaje que muestra que Elías volvió. Solo para comentarles, y lo pueden mirar y luego lo miramos. O sea, Elías se va, la salida de Elías cuando asciende está en Segundo de Reyes 2:11. Unos versos antes aparece en qué momento en la historia se fue. Y eso hace referencia. Perdón que le interrumpa. Usted Sí, dice, ¿qué pasaje me cita? 2 Reyes 2:11. Sí. En 2 Reyes 2:11 es cuando Elías asciende. Entonces, de pronto sí, lo puede referenciar allá cuando seguimos la conversación. Entonces, para saber cuándo sucedió eso en el tiempo, entonces nos vamos unos versos antes y en 2 Reyes 1:17 aparece la cláusula de tiempo en qué momento estaba sucediendo eso. Sí, acá está, y mientras iba caminando, mientras iban conversando por el camino con Eliseo, se entiende, ¿no? Un carro, Exactamente. un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno a otro y Elías subió al cielo en el torbellino. Exactamente. Hasta ahí Elías no murió, sino que subió al cielo en el Subió. torbellino. Ahí ¿Cuál lo es que el sabemos es que pasaje, subió. cuál es el pasaje que usted dice que hay que ver, el pasaje anterior? Sí, entonces cuando uno abre ese mismo libro de Reyes, en la Biblia se vuelve unos versos antes y va a 2 Reyes 1:17. En 2 Reyes, sí, yo creo que queda más fácil, sí, va en la Biblia y nos devolvemos unos pasajes antes. 2 Reyes 1:17. 1:17. Entonces aparece una cláusula de tiempo que ilustra alrededor de qué momento sucedió esto. Y lo que dice el texto es que hace referencia que era en el segundo año del rey Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Sí, acá dice, el rey murió conforme a la palabra del Señor que había pronunciado Elías. En lugar de él reinó su hermano Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, pero Ocosías no tenía hijos. Bueno, Exactamente. Entonces, a lo que sí, voy a lo siguiente, ujú. es esa, para que lo tenga en mente, esa es una cláusula de tiempo de alrededor de qué momento fue que sucedió esto. Porque Elías tenía la persecución de Jezebel, porque acababa de matar a los 450 profetas de Baal. Estaba bajo bastante presión. Ahí en ese momento lo vemos que se eleva. Pero Elías vuelve y aparece. Entonces, le invito a que vaya a 2 Crónicas 21. 2 Crónicas 21.
Ahí se lo coloco. Un segundo. 2 Crónicas 21 me dijo, ¿no? 21, sí. Ahí se lo coloco, a ver. Perfecto. Estamos en 2 Crónicas 21. 21. Entonces, si usted se va al verso 12, en el verso 12 aparece Elías de nuevo, haciendo una sentencia al mismo rey Joram al final de su reinado. Entonces le llegó un escrito del profeta Elías que decía: así habla el Señor, el Dios de tu padre David. Tú no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los de Asa, rey de Judá. ¿Sí? Sí, y le da una sentencia de muerte. Uno sigue leyendo, da una sentencia de muerte que dice, en 2 años va a morir. Sí, a ver, ¿sigo leyendo? Sí, sí. Yo Dice: creo que la sino que parte de la imitaste a los muerte... reyes de Israel e incitaste a Judá y a los habitantes de Jerusalén que se prostituyeran con la familia de Ahab. También han asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso el Señor infligirá un terrible castigo a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todos tus bienes. Tú mismo padecerás muchas dolencias y una enfermedad maligna te irá carcomiendo las entrañas día tras día. Está bien, anuncia la muerte. La muerte. En el capítulo 10, en el versículo 19, hace referencia a los 2 años de sufrimiento. O sea, le dice, va usted a sufrir. Y después de un tiempo, al cabo de 2 años, la enfermedad le carcomió las entrañas y murió en medio de terribles dolores. Perfecto. Tu pueblo no quemó perfumes por él como había hecho por sus padres. Sí, todo esto, ¿a qué apunta usted con todo esto? Entonces, esto apunta a lo siguiente. Ese mensaje lo recibió 4 años después. Sí. La marca del tiempo la va uno en el verso 5. Si usted se va al verso 5, le dice en qué momento está hablando. Dice que él vivió 8 años. Entonces, vivió 8 años, le está haciendo la declaración que en 2 años va a morir, y había arrancado antes en el segundo año. O sea, sí, Joram tenía 32 años y cuando comenzó a reinar, reinó 8 años en Jerusalén. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Entonces, a los 6 años es cuando viene la carta que leyó después que dice, tiene 2 años de vida, en 2 años usted va a morir, que es la declaración de Elías. Eso sucedió en 4 años después de que Elías había subido, que es la marca del tiempo. Entonces, para que lo pueden mirar lentamente, o sea, se da cuenta que, o sea, está bien, pero hay una cuestión muy clara, y es que el que murió fue el rey, pero no Elías. Elías no se sabe. Elías, lo único que se sabe es que subió al cielo en una carroza con los caballos, en una carroza de fuego, etcétera, etcétera. Sí, pero es decir, el caso... ¿Se da cuenta que bajó hasta abajo en la tierra? Claro, pero igual, me refiero, más allá de todo eso, no hay ninguna parte que diga que Elías murió, que haya pasado por la muerte. Es decir, es un tema abierto, inclusive entre los sacerdotes católicos es un tema abierto, porque hay algunos que dicen que murió y hay otros que dicen que no murió. Esa es la cuestión. No es un tema tan fácil el de Elías, porque justamente no hay ningún texto bíblico que sugiera que haya muerto. Pero no quita la regla, le vuelvo a aclarar, o sea, a mí no me quita absolutamente nada, ¿no? Si Elías murió o no murió, la regla es que todos los hombres mueren. Esa es la regla, digamos, ¿no? Que todos los hombres mueren y que todos los hombres tienen que pasar por eso. Pero usted me decía sobre el tema de la asunción de la Virgen. Yo hablaba casualmente con un protestante amigo, y este protestante amigo, que no es anticatólico, gracias a Dios, ¿no? Somos bastante amigos. Él me decía que para él no era un problema que la Virgen haya sido asunta al cielo. O sea, lo que nos tenemos que preguntar acá también es, la Biblia no dice explícitamente, aunque tenemos Apocalipsis 12 que habla de que la mujer estaba en el cielo. Bueno, en fin, hay una cuestión. Creo que ninguno de nosotros duda que María está en el cielo desde ese punto de vista. Nadie lo duda. Ahora, el tema de la asunción es que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Digamos que ese privilegio de la Virgen no habría ningún problema, siendo la madre de Jesucristo, siendo la madre del Dios hecho hombre. Yo no veo una contradicción en ese sentido, ¿no?
La Biblia no dice lo contrario, no dice que la Virgen no fue asunta al cielo. No dice que fue asunta con esas palabras, pero tampoco la Biblia habla de la Trinidad en cuanto tal, o sea, no aparece la palabra Trinidad, o no aparece la palabra verbo encarnado. Eso es una reflexión teológica. No sería contradictorio con nuestra fe que la Virgen haya sido asunta al cielo. Sí, yo creo que son aspectos diferentes, padre. O sea, cuando uno hace de la Trinidad, es un concepto que uno lo puede armar de la Biblia. O sea, los bloques para armarlo están ahí. O sea, no es inferido, pero están ahí. Yo creo que lo que es diferente es decir, bueno, primero que todo, o sea, como dice, parte de las personas tienen un criterio dividido en términos de Elías, que pudo haber subido y pensando porque subió y no bajó, pero aquí está diciendo que bajó. Y es que el caso de Elías no es único, el caso de Elías es común. Por ejemplo, en Hechos, Felipe, después de hablar con el eunuco etíope, desaparece, lo toma Dios y aparece en Azoros, 40 kilómetros adelante. Sí. O sea, tomarlo y aparecer, o sea, no es común en varias cosas. Pero eso es distinto. El caso de Felipe es distinto porque no es que fue al cielo, sino que eso fue un rapto místico, si uno quiere, ¿no? Pero bueno, como le digo, hay discusiones y son temas que a mí no me preocupan en cuanto tal, no afectan mi fe, ni afectan tampoco nada de lo que creo. No sé si usted quiere discutir algo más, me refiero, no discutir, sino conversar algo más sobre el tema de la Asunción, si no pasamos al otro tema. ¿Qué le parece? No, yo creo que está bien, sí, ¿no? O sea, yo básicamente hacía referencia que el mecanismo en que uno piensa que se sube directamente es porque uno piensa que estaba como un cohete, o sea, Elías se fue como un cohete y de hecho la narración es en esa forma, como un avión. Sí, bueno, también hay que entender que hay mucha parte de la Biblia que es palabra de Dios, obviamente, pero hay que ver la interpretación metafórica, ¿no? Como dijimos, el caso del tema del cohete, bueno, en fin, es una metáfora. Sabemos sí, no. Me refiero que sí, porque la narración es personas están viendo a alguien que se eleva. La diferencia es que si estamos haciendo ese fenómeno y vemos un cohete, se fue y desapareció, y en el otro se fue. Entonces, la narración muestra que las personas se fueron persiguiéndola detrás de las montañas, viendo dónde iba a aterrizar. Hubo realmente una visión ahí que, bueno, yo no diría, no aparece que fue como un cohete tampoco, no aparece narrado así tampoco, pero bueno, igual, la pregunta que yo le quiero hacer a usted es, usted me dijo que era cristiano sin denominación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿usted por qué no tiene denominación? ¿Usted se congrega en alguna parte? Sí, 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 me congrego. De hecho, ¿Se congrega en alguna iglesia no denominacional, así como le llaman? No, no. O sea, en donde vivo es una zona no muy poblada, porque realmente son un par de horas de Toronto. Entonces, en esas zonas hay las iglesias tradicionales protestantes y la que más se acerca a como veo las cosas es la baptista, Sí, de las que hay. O sea, no hay muchas, 4. Sí. ¿Y qué lo hace reunirse en esa iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual usted se reúne en esa iglesia? ¿Dicen ese en particular o en otra iglesia? Usted podría reunirse en una bautista y podría reunirse en una luterana, o podría reunirse, no sé, en una metodista, o podría reunirse en una episcopal. O sea, ¿hace alguna diferencia para usted el reunirse aquí o reunirse allá? Yo creo que hay unas en las cuales siento más afinidad en términos de cuál es la fe que se profesa, qué principios tienen y ese tipo de cosas. Yo creo que es esa la afinidad la que me hace ir y congregarme en esa iglesia en particular. Y una vez uno llega a la iglesia, entonces hay un tipo de ambiente que genera como una comunidad, una amistad en ese sentido. Entonces, ahí
Primero los elementos básicamente básicos de fe. Sí, yo recuerdo una discusión entre un ateo que no me acuerdo el nombre en estos momentos, ¿no? Pero fue una discusión muy interesante entre un ateo y el doctor Hitchens, que es un gran teólogo protestante. Y resulta que este ateo empezaron a discutir varios temas, ¿no? Y en la pregunta que el doctor Hitchens ahí, bueno, la pregunta que el ateo le hizo en un momento fue: entre todas las denominaciones cristianas, ¿usted puede marcarme una que sea la verdadera? Y Hitchens dijo: no, ninguna es la verdadera. Yo trato de tener una teología correcta. Esa fue su respuesta. Y el ateo le contesta: bueno, si usted trata de tener una teología correcta, pero usted no está seguro que su denominación es la verdadera, entonces dice: a mí no me convence que el cristianismo sea verdadero. Le dijo así el ateo. Y le puso esta objeción: si Dios le dice a unos que Cristo es Dios, y el mismo Dios le dice a otros que Cristo no es Dios, y el mismo Dios le dice a otros que hay que bautizar a los niños, y el mismo Dios le dice a otros: no, no hay que bautizarlos, y el mismo Dios al mismo tiempo le dice a unos: tienen que atacar a la Iglesia Católica, y a otros le dice: no, no la tienen que atacar, etcétera, etcétera. Si Dios se contradice, Dios miente, y la mentira es falta de la perfección de la verdad. Por lo tanto, si a Dios le falta una perfección, Dios no existe. Le hizo toda una argumentación de este tipo, ¿no? Hay algo de lógica en la argumentación de este ateo, aunque está equivocada en la conclusión, obviamente, pero hay algo de lógica, y es: él ve la contradicción entre los cristianos. Entonces ahí viene mi pregunta para usted en cuanto tal. ¿Cuál es la iglesia verdadera para usted? Si es que la hay. ¿Ninguna o no hay iglesias verdaderas? Yo diría que hay iglesia verdadera como un remanente en cada una de las iglesias. O sea, yo he participado en muchas iglesias y uno habla y puede ver el amor de Dios en la iglesia católica. O sea, si nos ponemos a mirar que fue el mismo fenómeno antes de Jesucristo. Era solo un remanente que pasó. De la cantidad de judíos que había, solo había un remanente. Si uno mira Apocalipsis, que es antes del primer siglo, Apocalipsis, el segundo y el tercer capítulo, donde dice que de las 7 iglesias representando la iglesia, 5 ya estaban en apostasía. De nuevo, hay un remanente que seguirá siempre, y así alguien trate de bloquearlo, aparecerá un remanente que sale. Entonces yo creo que parte del reto es que el argumento que hace tiene que ver juzgándole a Dios cuál es la verdadera, pero el problema no está en Dios. El problema, o sea, uno lee la Biblia es la palabra de Dios. El problema está en uno en el momento que uno empieza a interpretarla, que puede equivocarse. O sea, yo creo que lo que resulta interesante es uno saber, leo y esta es la impresión que tengo. Entonces la comparto. Entonces la comparto con otros hermanos. ¿Y por qué creo que es eso y por qué no? Y lo más importante, que es realmente en la práctica lo más difícil, es que muchas de las personas aprendieron que están en una posición, ya sea porque nacieron en una religión, porque eso es lo que le enseñaron, y luego su mente se fijó en un sitio, o empezó a buscar y realmente llega un momento en que las personas están buscando una paz tranquila. Yo no puedo seguir buscando porque no tengo paz, y uno se fija por religión A o B, y ahí se establece. Y en ese hay momento un problema. Hay un problema con eso, Jairo. Y el problema está que justamente Cristo dijo: el Espíritu Santo les enseñará todo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y el Espíritu Santo les enseñará todo. Y también Cristo rezó por la unidad. Dijo: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Más allá de que la Iglesia Católica tiene miembros que son malos, ¿no? Y yo puedo ser uno de ellos. Yo no voy a negar que somos todos, no voy a decirle que somos todos inmaculados. Pero hay una realidad.
desde Lutero. Lutero mismo lo reconoce. Lutero mismo dice esto, ¿no? Y él no estaba tranquilo con esto. En su carta a los cristianos de Amberes, después de mucho tiempo que ocurrió la reforma, un par de años, esto fue casi al final de su vida, él dice, unos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que Cristo no es Dios, unos dicen que hay que bautizar a los niños, otros dicen que no, unos dicen que hay otro mundo entre el nuestro y el fin del mundo. Hay tantas cabezas como opiniones. Y esta era la gran frustración de Lutero, que después de la Reforma hubo muchísimas separaciones en ese mismo momento. Como que antes había una especie de unidad, ¿no? Había realmente unidad más allá de los problemas morales, más allá de los problemas de costumbres, pero sin embargo Lutero también dijo, yo no quiero, aunque el Papa fuese santo como San Pedro, yo lo combatiría. O sea, el problema no era el Papa. Él dijo, yo vengo a cambiar la doctrina, no la moral, no las costumbres. Entonces, dicho todo esto, yo veo que, y esto es lo que le voy a decir acá, ¿no? Si realmente no podemos determinar cuál es la iglesia que salió desde los apóstoles hasta ahora, si supongamos, yo creo que lo podemos determinar, pero sin embargo, si no podemos determinar cuál es esa iglesia y nos tenemos que confundir en todo este caos que estamos viviendo ahora, en realidad la conclusión que tenemos que sacar es que Cristo se equivocó, que el Espíritu Santo nos enseñó todo, porque estamos más divididos que nunca, y después por otra parte no hay unidad, como Él pidió al Padre, y después, además de que no hay unidad, Él no se quedó con nosotros, porque, digamos, lo que sucedió es que en realidad estamos totalmente divididos de acá a la China, ¿no? O la otra posibilidad, Cristo tiene razón, que eso es lo que yo creo. Cristo tiene razón, somos uno, tenemos realmente unidad, estuvo el Espíritu Santo y está el Espíritu Santo con nosotros, Él está con nosotros, solo que hubo algunos que se separaron. Y en concreto lo que sabemos es que quien se separó fue Lutero y todos los que se separaron con él, ¿no? San Juan dice, ¿no? Hablando de los herejes, dice, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, se hubiesen quedado con nosotros. Ya en ese momento se separaron personas. ¿Qué dice usted de todo esto? Yo creo que en la medida en que uno se separa de la palabra de Cristo, es donde se empieza a ir. Yo creo que ahí es donde empieza la separación. Yo creo que si todos vamos y miramos qué es lo que se supone que dijo Jesús, que luego fue reiterado por los apóstoles y luego se recibió esta revelación adicional a los apóstoles, porque en el ministerio de Jesús sobre la tierra básicamente estaba trabajando con los judíos, no era con los gentiles. Entonces, ¿qué iba a pasar con los judíos? Es algo que se desarrolló con los apóstoles y se estableció. Pero, o sea, si siguiéramos esa pauta, estaríamos cada vez más cerca. Cada vez que nos separemos de donde es el origen, de la fuente de la Biblia, es donde empezamos a perdernos. Cada vez que variamos algo de ahí, empezamos a perdernos. Entonces, curiosamente, es interesante porque la vez pasada, cuando hablamos, usted tocó un tema que decía, bueno, y la sola escritura y la tradición. Y yo creo que hay que de pronto clarificar una cosa, porque todos los protestantes tienen tradiciones, todos. Por ejemplo, cuando se reúnen a celebrar el servicio, qué tan frecuentemente tienen la comunión, cuáles son sus elementos esenciales. O sea, tienen un tipo de tradición, algunos más establecida que otras, o más documentada. Pero yo creo que donde existe la diferencia es que cualquier tradición que tengan siempre está subordinada debajo de la Biblia, siempre. Y todos tienen autoridad, o sea, hay grupos de autoridad, tienen diferentes jerarquías, diferentes esquemas, algunos semejantes al sistema que tiene como el Papa, otros son más planos, pero hay un sistema de autoridad también que representa. Entonces, yo creo que los elementos están ahí, juegan un rol diferente, porque todo está subordinado a la escritura. Entonces, ahí es donde diría que es la diferencia.
Sí, bueno, mire, con respecto a al tema de la escritura, bueno, voy a empezar con lo último que dijo, ¿no? La tradición y, digamos, el magisterio subordinados a la escritura. ¿Quién determina? Ahí está la gran pregunta que no tiene respuesta, ¿no? ¿Quién determina cuándo la tradición está equivocada y cuándo el magisterio está equivocado? ¿Lo determina usted o lo determina un pastor? Porque si lo determino yo, me estoy poniendo yo por encima de la tradición, me estoy poniendo yo por encima digamos, del magisterio. Por ejemplo, si el magisterio y la tradición, voy a poner este ejemplo. Ujú. Voy a poner el ejemplo como católico, ¿no? Supongamos que yo como católico sea un católico hereje, que lo puedo llegar a ser, ¿no? Supongamos. Bueno, nosotros creemos, el magisterio dice claramente que nosotros nos tenemos que confesar para poder ser perdonados de nuestros pecados, y el magisterio también dice que hay que recibir el sacramento del bautismo, la comunión y la confirmación. Si yo como particular digo el magisterio está equivocado, directamente yo estoy por encima del magisterio y yo estoy por encima de la tradición. Entonces ahí no hay magisterio, no hay tradición que valga, porque, o sea, si soy yo el juez, si soy yo quien decide cuándo el magisterio se equivoca y cuándo la tradición se equivoca, entonces borremos de un plumazo la tradición y el magisterio, ¿qué me importan? O sea, yo directamente puedo estar en desacuerdo con la tradición y con el magisterio. Dejemos solamente la escritura en ese caso. Y con respecto a la escritura, le puedo asegurar esto, yo lo pongo a usted, después estoy yo de este lado, lo ponemos a un luterano, un metodista, un calvinista, y ponemos un solo pasaje bíblico y nos vamos a contradecir todos. Le pongo el ejemplo de Lutero y Zwinglio. Lutero y Zwinglio, en el coloquio de Marburgo, en ese famoso coloquio, no se pusieron de acuerdo sobre un solo pasaje bíblico. Es decir, los dos apelaban a la escritura, los dos. Y sin embargo no pudieron ponerse de acuerdo si Lutero decía que había presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque él hablaba de la empanación. Él no hablaba de la transustanciación. En cambio, Zwinglio negaba absolutamente todo tipo de presencia real de Cristo en la Eucaristía, decía es simplemente un símbolo. No se pusieron de acuerdo sobre un solo pasaje bíblico. Ahí está el punto, ¿no? Sí, Entonces, yo acá tengo dos problemas. El primer problema, que la tradición y el magisterio, si soy yo el juez de la tradición y el magisterio, entonces, ¿qué me importa la tradición y el magisterio? Y lo otro, si la escritura, si todos apelamos a la escritura, el problema es quién tiene razón. Ahí está el gran problema de la pregunta que sin un magisterio infalible no se resuelve, a menos que usted me muestre otra manera de resolverlo. sí. Yo creo que hay varios elementos ahí. O sea, yo creo que el primer elemento uno no puede decir, ¿sabe qué? Es que tiene que ser lo que yo creo. Porque entonces, no sé cuántos billones de personas hay en el mundo, habría ese número de billones de personas con su propia religión. Yo no creo que ese es el mecanismo. Yo creo que parte de la metodología es que cuando enfrentamos algunos temas, entonces la idea es poder uno hablar el tema, porque solo si hablamos el tema puedo darme cuenta si estoy equivocado. Si yo le digo, mire, es que yo creo que esto le pasó a esta persona porque veo y entiendo y leo esto. Entonces, hay momentos en los cuales dicen, no, pero no porque usted no ha considerado esta otra parte del texto. O sea, muchos de las discusiones es porque yo miro la Biblia y veo el 50% de los pasajes que confirman lo que ya tengo en mi mente, porque yo aprendí que eso es. Entonces, pero hay otros 50% de pasajes. Entonces, ¿sabe qué? Me he dado la oportunidad de abrir mi mente para considerarlo. Es igual, yo no podía decir nada de otra fe si no tengo mi mente abierta para tratar de escuchar y entender de qué se trata. Y una vez entiendo, es por eso, ahí sí puedo entrar y decir, bueno, entonces, ¿estoy equivocado o no? Yo creo que si uno tiene la mente, no tendría un problema en decir, ¿sabe qué? Sí, estoy equivocado, me equivoqué, o sea, gracias por corregirme, ahora ya sé que esa parte la tenía errónea
y cambio de opinión. ¿Quién lo puede corregir a usted? ¿Quién puede decirle que usted está equivocado sobre la escritura? Y más bien dicho, se la voy a poner de esta manera como para que usted me entienda la pregunta. Usted me dice que entiende 50% y 50%. Bueno, es un ejemplo, entiendo que es un ejemplo. Sí. Pero sin embargo, cuando usted ve que está equivocado, ¿quién le dice que está equivocado? ¿Quién lo puede corregir? Más bien dicho, un pastor lo puede corregir, ¿y quién corrige al pastor? Y más bien dicho, al pastor del pastor, ¿quién lo corrige? Porque mire, la escritura, yo sé un poco de griego, ciertamente, pero mi griego es muy limitado, mi griego es súper limitado. Acá no voy a caer en la falacia de que quien no sabe griego no puede leer la Biblia, eso me parece una falacia, obviamente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero se la voy a poner de esta manera, mire, si uno tiene que realmente leer la Biblia directamente, porque cuando uno lee una traducción, lo que es verdad es que uno está leyendo una interpretación. El traducir es interpretar. Entonces, si yo no sé griego, no sé hebreo, me tengo que guiar por interpretaciones. Pero aun cuando sepa griego y hebreo, aun cuando sepa perfectamente esas lenguas, tengo que saber el contexto cultural y el contexto histórico. Y aun cuando sepa griego, hebreo, contexto cultural, contexto histórico, tengo que saber los géneros literarios. Y aun cuando sepa todo eso, tengo que aplicar lo que sería el método hermenéutico. Y el método hermenéutico, mire, Lynn MacDonald, que es un protestante al cual yo sigo bastante, lo aplica de un modo. Otro protestante, Craig Albert, lo aplica de otro modo y se contradice con Lynn MacDonald. Después, por ejemplo, Michael Kruger lo aplica de otro modo. Después lo mismo el doctor Andrés Mesmer, ese que debatió con Dante, lo aplica de otro modo. Y después, por ejemplo, otro protestante como Kenneth Sample lo aplica de otro modo. Y, por ejemplo, James Edward McGoldrick lo aplica de otro modo. Es decir, tenemos 7 scholars, o sea, 7 doctores en Biblia, que se contradicen en aplicar el método hermenéutico. ¿Me explico? Conclusión. ¿Quién nos corrige? ¿Quién lo corrige a usted? ¿Quién me corrige a mí? Si ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Quién nos corrige? Yo creo que lo que sí he visto, o sea, la corrección no es que sea una persona que tiene conocimiento. Cuando se reúne uno en la iglesia, es decir, un grupo que va a estudiar la Biblia, y nos reunimos 20 personas, y leemos, y cada uno da su opinión. Y entonces miramos por qué es cierto, por qué no, por qué uno puede estar equivocado. Parte de esa dinámica permite decir, o sea, ¿estoy en lo cierto o no? ¿Mi argumento es válido? Y si uno tiene la mente abierta, si uno tiene, que es parte del problema, si uno tiene la mente abierta, empieza a decir, ¿sabe que ese argumento que usted mencionó, Padre Tomás, tiene mucho sentido? Déjeme pensarlo. Solo déjenme pensarlo. Y la idea es no imponerle a la gente las cosas, porque en la medida que las personas están buscando la verdad, la gente no quiere casarse con una religión A o B, no es eso. La gente trata de buscar la verdad y busca en lo que encuentra una afiliación. No todo el mundo se va profundamente. Algunos se establecen por cosas a veces un poco superficiales. Pero en la medida que uno sea honesto, porque si uno está buscando la verdad, o sea, la verdad lo va a llevar. Entonces, una mente abierta. Pero yo estoy de acuerdo con usted, hay que tener la mente abierta, pero ¿sabe qué? Para mí sería mucho más fácil ser protestante, le aclaro, ¿no? Es decir, yo tuve mis crisis de fe, tuve realmente momentos donde me planteé, bueno, a ver, me hago ortodoxo, o sea, más bien dicho, el protestantismo lo estudié y lo descarté después de haberlo estudiado un poquito, ¿no? Yo lo que sí me puse a pensar, bueno, me tengo que hacer ortodoxo quizás en una de esas, porque me tuve que poner a estudiar el tema del papado, el tema de la infalibilidad, toda esa cuestión. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué razón soy católico? Si yo fuese deshonesto con mi inteligencia y con mi corazón, yo tendría que hacerme protestante, porque sería mucho más fácil para mí, ¿no? Y le explico por qué. Ante todo porque el protestantismo
por decirlo así, me permite una super libertad que no tengo como católico. O sea, esto lo puedo decir, ¿no? Como católico me tengo que atener al magisterio. Yo no niego que eso es un problema, el atenerse al magisterio. Y como protestante yo podría tener la libertad de creer absolutamente lo que yo quiero. Basta con creer en Jesucristo. Después el resto yo interpreto como a mí me parece la Sagrada Escritura. Total, no tengo ningún maestro, no tengo nadie por encima mío. Está bien, la Biblia, el Espíritu Santo, pero es muy abstracto. Todo eso es muy, muy abstracto. No me tengo que someter a ninguna realidad visible, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, usted encuentra pastores protestantes que son gente de bien. Yo realmente, inclusive hasta me saco de sombrero. Pero, por ejemplo, uno encuentra pastores protestantes que casan a los homosexuales o que son homosexuales ellos mismos. O que, por ejemplo, en algunos casos, Sí. en Dinamarca, lo he visto yo, pastores protestantes que, por ejemplo, justifican la pedofilia. ¿Qué le quiero decir con esto? No estoy hablando de la moralidad de estos miembros, porque también en la Iglesia Católica hay gente inmoral Sí, también. o sea, Ciertamente, tenemos, estamos en todas partes, pero ¿a qué voy con sí, sí, esto? sí, sí. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, como católico, yo puedo saber quién va contra el magisterio y quién no. En cambio, por ejemplo, un pedófilo en la Iglesia Católica claramente va contra el magisterio, va contra la moral, va contra todo. En cambio, si yo interpreto la Biblia como a mí me parece, ¿quién me puede decir qué decir y qué no decir? Si yo digo que el Espíritu Santo me inspira a interpretar la Biblia, que dos hombres se pueden amar. Está bien, uno podrá querer refutarlo con el Levítico, con el tema de la carta a los Corintios, pero ¿quién me pone el cascabel? ¿Quién me pone límites? No me lo pone nadie. Ahí está el punto, ¿no? Nadie me puede decir que mi interpretación es incorrecta porque cada uno interpreta como le parece. Sí, yo creo que parte del problema en ese caso particular que menciona Padre Tomás es que en un momento dado, cada persona tiene que ser honesta o no. O sea, muchas personas creen utilizarían el nombre Jesús y muchos lo han hecho porque Jesús mismo lo dijo cuando dijeron, oh, pero no estuvimos echando demonios en tu nombre y, y la verdad no es el nombre de Jesús. O sea, yo creo que es más que uno vive, es como uno vive, como representa que Cristo está vivo en uno. O sea, uno podía estar hablando que conoce mucho, como decíamos los escribas, que conoce bastante, pero es más esa vivencia. O sea, ¿está uno mostrando el amor a Dios y el amor a los hermanos o no? O sea, ¿en dónde se ve reflejado Cristo? Porque una cosa es la relación que hay vertical y otra la relación horizontal. O sea, recibimos a Dios a través de Cristo y lo vemos a través de los hermanos. Entonces, en un momento dado, si uno tiene una conversación y dice, oh, padre, ¿usted cree que la religión es católica? Perfecto, o sea, celebramos y lo acompaño y cualquier cosa, o sea, porque, o sea, para mí no es ahí. Yo creo que donde quiera que la persona esté en su jornada hacia Cristo, yo creo que uno tiene que atar a su conciencia. Si usted cree que es católica, utilice y siga todas las pautas católicas porque eso es donde usted está y eso es lo que usted cree y a eso tiene que amarrarse. Entonces, o sea, y no es amarrarse, es lo que uno quiere hacer porque lo haces por amor. Entonces uno no siente una presión o que estoy obligado a hacer. No, o sea, uno hace porque quiere. Sí, y En este ambiente protestante es diferente. Si el pastor que es pedófilo le dice, yo me ato a mi conciencia me dice que tengo que amar niños, que toda la conciencia... A lo que voy con esto, voy a ser brutalmente sincero, ¿no? Sí, Con por respecto favor. a esto. El tema está para mí, que es un tema realmente, si todo depende de mi conciencia, la conciencia también puede equivocarse, porque usted está haciendo depender la voluntad de Dios de algo falible. Nuestra conciencia no es infalible, nuestra conciencia puede fallar. De hecho, los musulmanes matan en conciencia muchas veces, matan al infiel en conciencia y están haciendo algo totalmente aberrante.
aunque que se den cuenta o no es otro tema. Pero, por ejemplo, si nos tenemos que basar solamente en lo que nos dice nuestra conciencia, si yo crecí en un ambiente musulmán donde me dijeron que tenía que matar al infiel, si yo crecí en un ambiente budista donde me dijeron que Dios en realidad es toda la naturaleza, ¿no? Y en realidad hay budistas que son más carnales y que tienen 7 mujeres, y hay budistas que son más espirituales y les parece que el sexo es malo. Bueno, en fin. Si todo depende de la conciencia del hombre, estamos fritos por ese lado, ¿no? Porque realmente la conciencia a cada hombre le dice cosas distintas. Está bien, hay un principio universal que todo hombre tiene, que es hacer el bien y evitar el mal. Sin embargo, el concepto de bien sin la religión y sin la fe en Jesucristo es muy, muy, muy distinto en aquellos que tienen a Jesucristo que en aquellos que no lo tienen. Entonces, dicho todo esto, para mí es más fácil, Jairo. Yo voy a la Biblia y me pregunto, a ver, ¿cómo resolvieron los apóstoles? Lo que decíamos la vez pasada, ¿no? ¿Cómo resolvieron los apóstoles el problema doctrinal de la circuncisión? Fueron al concilio, no fueron a la Biblia. ¿Cómo resolvieron los apóstoles el tema de la divinidad de Jesucristo cuando saltó el arrianismo? Fueron al concilio. Es decir, los primeros cristianos para resolver temas doctrinales no fueron a la Biblia, fueron al concilio. Entonces, para mí es más fácil en ese sentido porque fue un concilio católico, Sínodo de Roma, año 382, el que formó el canon bíblico tal cual lo tenemos ahora. Entonces, en ese sentido, eso me da la pauta que si alguien tiene la interpretación correcta de la Escritura, es la Iglesia Católica, es la Iglesia fundada por Jesucristo, no las demás iglesias. Los demás pueden fallar. Y termino con esto. Por ejemplo, el protestante Sproul dice que la Biblia es una colección falible de libros infalibles. Bueno, eso es falaz, porque necesitamos una colección infalible de justamente libros infalibles. Sproul dice, canon falible, intérprete falible, en cambio Biblia infalible. Nosotros decimos canon, colección de libros, infalible, intérprete infalible, porque es la Iglesia, Biblia infalible. Por eso yo le creo a la Iglesia que formó el canon bíblico tal cual lo tenemos ahora, y a la Iglesia que iba a los concilios, porque es ahí donde los inspiraba el Espíritu Santo, no reuniéndose en asambleas y cada uno opinando lo que le parece, ¿no? Le doy la última intervención y después tenemos que ir cortando porque vamos 50 minutos, ¿no? Pero pues eso es lo que pasa, padre, nos va el tiempo aquí volando. Sí, yo creo que lo que uno ve voy a utilizar el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Yo creo que las determinaciones que se tomaron ahí sabemos que están erróneas. Sabemos que lo que tenían que hacer los judíos en ese momento no era solo hacer esa parte. Sabemos que luego en el desarrollo de lo que fue el Nuevo Testamento, los requerimientos para los gentiles era diferente y los requerimientos para los judíos, ellos no tenían que seguir circuncidando a los judíos para seguir siendo cristianos. Entonces, no fue infalible, fue falible. No solo eso, o sea, yo podía ir a otra, a Hechos primero, en la cual se reunieron todos los apóstoles con creo que eran 120 hermanos, con el Espíritu Santo a escoger el reemplazo de Judas. Pero lo que olvidamos es una cosa, que Dios había dicho que tenía 12 tronos para 12 apóstoles y que en todas las narraciones de ellos él dijo que él escogió de los discípulos a los apóstoles, no los hombres. Jesús los escogió directamente. Y antes de que escogieran a ellos, Jesús ya había escogido a Pablo. O sea, Matías no es el 12 apóstol, era Pablo. Pablo fue escogido directamente por Jesús, como los otros. Entonces, muy bien que escogieron, porque eso como ser humano uno cree que era lo correcto, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios ya lo tenía establecido, él ya había trabajado, pero lo que pasa es que como no lo conocemos nosotros, uno actúa de acuerdo a lo que conoce.
Una pregunta. ¿Usted dice que fue falible el Concilio de Jerusalén? Sí, fue falible. Entonces está contradiciendo la Escritura. Porque No, lo que no, dice la Escritura, perdón, lo que dice la Escritura es, y lo dijo Santiago, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Entonces, si el Espíritu Santo se equivocó, chao, listo, vamos al horno, ¿no? Lo mismo, eso de que el apóstol San Pablo fue el 12º porque fue elegido directamente por Cristo, eso es una interpretación suya, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto, ¿no? La Escritura dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. También la Escritura dice claramente en boca de Cristo, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Cuando los apóstoles se reunieron y dijeron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, no, fue infalible, porque fue justamente el Espíritu Santo quien decidió por los apóstoles, no por los apóstoles, sino que los inspiró para tomar esa decisión. Lo mismo Pedro, cuando le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, en Mateo 16, 18. ¿Qué cosa le dijo Cristo? Le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, porque ni la carne ni la sangre te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, fue infalible lo que dijo Pedro, fue infalible el Concilio de Jerusalén, y de hecho Cristo le dijo a Pedro, a ti te daré, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, le dio el poder en determinadas circunstancias de atar y desatar, o sea, de definir doctrina de manera infalible. Por lo tanto, usted cuando dice, fue falible, en realidad está contradiciendo la Escritura en ese caso, ¿no? Pero bueno, mire, lo invito el próximo domingo, si quiere la continuamos, pero tenemos que ir cortando acá, ¿no? Sí. Tenemos que ir contando acá porque tengo que tomar nota de dónde quedamos. Sí. Quedamos en que usted puede ver el video de vuelta después, ¿no? Pero quedamos en que la iglesia no se, más bien dicho, lo que yo dije, ¿no? Que justamente que fue una decisión infalible la de los concilios, no falible. Listo, recordemos el tema. Perfecto. Perfecto. Bueno, y que también Cristo fundó la Iglesia Católica. Eso es un poco lo que dije recién, ¿no? Dios me lo bendiga, rezamos el uno por el otro. Claro que sí. Padre, muchas gracias por haberse conectado. Chao, chao. A usted también. Gracias. Chao, pues. Bueno, si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un superchat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.